tienen como consecuencia una protección íntegra de las remuneraciones, con un goce íntegro de las remuneraciones. Y esto es importante destacarlo porque creo que toda esta legislación, todos estos decretos, todas estas resoluciones, han priorizado la intangibilidad y la integralidad de lo que es la remuneración o el salario de los trabajadores. Posteriormente, la resolución 207 amplía esta cantidad de personas dispensadas de ir a sus trabajos, donde se incluyen los mayores de 60 años, las personas con algún riesgo, las embarazadas, los que se quedaban a cuidar los niños, porque ya a esta altura teníamos que se habían cancelado las clases. Ahora bien, esas dos resoluciones primordiales dan pie a esto de la garantía salarial, a esto de la intangibilidad de mis remuneraciones por una situación totalmente ajena que tiene que ver el trabajo y que tiene que ver por la pandemia y los efectos de este coronavirus. Ahora bien, el decreto 297 del 19 de marzo, y esto volviendo un poco para referenciar, nuestro gobernador el día 17 de marzo sacó el decreto 195, que después lo prorrogó por el 235, donde decretó el receso administrativo a partir de las 14 horas del día 17 de marzo. A partir de ese momento se cerraron las puertas del Ministerio de Trabajo para la atención física de todo lo que tenía que ver con la atención normal y habitual de este ministerio. ¿Y por qué digo que se cerró físicamente? Porque a partir de ese momento, y cuando salió el decreto de nuestro gobernador, se armó una ingeniería para tratar de dar contención a todas aquellas tareas que hacemos normal y habitualmente. Destacando un poco que muchas de las tareas que nosotros realizamos tienen que ver exclusivamente con el contacto, con la negociación y con el diálogo, donde se necesita muchas veces la presencia de la gente. Entonces se habilitaron dos casillas de correo, específicamente una para asesoramiento gratuito, una casilla que trabaja permanentemente, sin sábados, sin domingos, sin feriados. Estamos atendiendo todos los días porque estamos en una situación de emergencia y creo que tenemos que dar solución a los planteos de la sociedad, de los trabajadores y del sector empresario. Y también se creó una casilla de mail de consultas en general. En esa casilla de consultas, que particularmente la manejo yo conjuntamente con otras colaboradoras, diariamente recibimos distintos tipos de consultas y se hacen procedimientos que antes pensábamos que no se podían hacer si no estábamos en la presencia de una audiencia y demás. En base a esto, y ya entrando a la declaración que dispone el decreto 297, que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, esto fue el 19 de marzo, empezaba a regir desde las 0 horas del día 20 hasta el 31 de marzo, y después obviamente fue prorrogado por el decreto 325/2020, que ustedes lo tienen ahí en la filmina, y es el que estamos transitando ahora, que tiene su vigencia hasta el día 12 de abril, que seguramente habrá alguna nueva prórroga con alguna nueva institución. Ese decreto 297, aparte de disponer el aislamiento social preventivo y obligatorio, en su artículo 6 exceptúa algunas actividades que son consideradas o declaradas esenciales en la emergencia, como así también sus trabajadores.
A lo largo de 24 incisos que tiene este artículo 6, detalla todas aquellas actividades que son consideradas exceptuadas, digamos, de este aislamiento y de la dispensa de ir a trabajar. Por supuesto, está el personal de la fuerza de seguridad, fuerza el policial, sanitario, el tema de la alimentación y mucho más que seguramente todos ustedes lo deben saber. Y en este decreto, fundamentalmente, una vez más, se rescata y se destaca en su artículo 8 el derecho de todos aquellos que están en aislamiento del sector privado y por supuesto del sector público, del goce íntegro de sus saberes. Una vez ratificando más este principio de integralidad y de garantía de la remuneración. Este decreto, este artículo 8, dio pie para que el día 20 de marzo surgiera una resolución, la primera, la 219 del Ministerio de Trabajo de la Nación, que un poco viene a reglamentar ese artículo 8 cuando habla del goce íntegro de los ingresos habituales de las remuneraciones o de los haberes. Esa resolución hizo una distinción que fue muy oportuna para ese momento, estamos hablando al 20 de marzo, donde distinguía entre aquellos trabajadores que se quedaban en su casa y no podían realizar tareas a través de teletrabajo, o aquellos que podían realizar tareas con un formato de teletrabajo y prestar su jornada normal y habitual como si estuvieran presentes en su lugar de trabajo. ¿Qué fue lo importante de esta resolución? Que determinaba las dos formas que cobraban según estos trabajadores prestaran tareas o no prestaran tareas, siendo aquellos que prestaban tareas cobraban su remuneración normal y habitual, y aquellos que no prestaban, dicho concepto de remuneración normal se transformaba en no remunerativo, con las excepciones, por supuesto, de los aportes y contribuciones correspondientes. Esta resolución también determinó, ratificó un poco el poder de reorganización de la jornada que tiene el empleador, por supuesto con los límites que tiene que ver con la ley 11.544 y determinó la reducción de la alícuota del sistema de las horas extras que se realizaran en ese periodo a un 95%, determinó que la contratación de nuevo personal era excepcional y extraordinaria, también con la reducción esta de el tema de la alícuota. En este contexto surge la autorización que deben otorgar los empleadores para que esos trabajadores que son considerados esenciales porque sus actividades han sido declaradas así en el decreto 297, puedan circular y a los fines de acreditar que se están trasladando a su trabajo y respectivamente a sus domicilios cuando terminan la misma. Esa resolución que despejó un poco muchas de las dudas y las consultas que había respecto de cómo se pagaba a esos trabajadores que permanecían en su casa sin posibilidades de prestar tareas, pero ¿de qué tipo se le pagaba? ¿Sí? Ahí pudimos hacer esta distinción de el remunerativo o no remunerativo, cosa que después ya cambió prontamente, ya lo vamos a ver siguiendo un poco la cronología de los hechos. Aparte de estos DNU y por supuesto estas resoluciones, fueron saliendo distintas decisiones administrativas donde se fue ampliando y se fueron incorporando nuevas actividades y servicios exceptuados. Así, con la resolución o la decisión, perdón, administrativa 429 de la Jefatura de Gabinete, se incorporaron el 20 de marzo nuevas actividades
todo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con restaurantes, comidas rápidas y demás, sin atención, pero con delivery, el tema de curtiembre, las operaciones de los garajes, estacionamientos y aeropuertos, entre otros. Y concomitante con eso, el día 21, una de las pocas resoluciones que ha sacado la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que tiene que ver con determinar que las ART deben informar a través de información digital y demás, todo lo referido a esta pandemia, al COVID-19, como así también todas las medidas de prevención que obviamente son aquellas que determina la Organización Mundial de la Salud y que determinan los ministerios de salud de la nación y de la provincia. Y en esto es importante hacer una acotación que ha traído bastante conflicto en lo que va desde que empezaron a surgir estas decisiones administrativas y más específicamente con la decisión 450, donde incluye lo que es la actividad de la maquinaria vial y la maquinaria agrícola, donde empieza a surgir la pregunta, la duda, si el Ministerio de Trabajo debía autorizar estas actividades para que prestaran sus tareas. De hecho, que el órgano aplicable y de autorización no es el Ministerio de Trabajo, en este caso estamos hablando de la provincia de Córdoba, pero entiendo que todas las jurisdicciones del país deben entender lo mismo. No somos nosotros quienes autorizamos a las empresas a que presten tareas. Empresa que dentro considera que su actividad, de acuerdo a aquellas actividades exceptuadas, ya sea desde el primer decreto y todas las decisiones administrativas posteriores que ampliaron esa excepción, pueden trabajar. Lo que nosotros estamos haciendo, y ya voy a explicar que ha existido algún tipo de conflicto colectivo en algunas, y sí hemos tenido que resolver y sacar resolución. Por supuesto, nos reservamos ese poder de policía que tenemos con la inspección, y en este caso fundamentalmente con la inspección de higiene y seguridad, la inspección de CIMAT, que le decimos nosotros, para el control de cómo se hace la prestación laboral de aquellas empresas que están exceptuadas. Y con esto hacemos hincapié fundamentalmente en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y en aquel cumplimiento de las medidas que son para todos y que obviamente deben cumplirse en el seno del trabajo. Lo que ha llevado a determinar, decidir y tener en claro que las empresas exceptuadas y que se van a ir incorporando seguramente y sucesivamente durante este aislamiento, si es que se prorroga como parece que se va a prorrogar, no pueden o no deben volver a trabajar con su capacidad al 100% y como que no pasaran ninguna otra cosa que no fuera el hecho de trabajar. ¿Por qué? Porque sigue primando, y esto estamos totalmente convencidos y es fundamental, que lo que prima acá es la protección de la salud, evitar el contagio, evitar el contacto. Entonces, esa organización del trabajo, y esto un poco ratificando todo aquello que las resoluciones han dicho de la organización y de la facultad del empleador de organizar la jornada del trabajo, debe estar adecuada al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las medidas de distanciamiento y todas aquellas medidas que normalmente tomamos en nuestra vida normal deben ser replicadas en los ámbitos laborales. Hemos tenido en algún momento que resolver alguna conflictividad que se ha planteado en alguna empresa que volvió a trabajar porque se consideraba exceptuada dentro
de las decisiones administrativas o los decretos correspondientes, y hubo algún tipo de negativa desde el ámbito sindical, donde con estos criterios antes apuntados se resolvió por que realizara o porque no realizara la actividad según los justificativos y las acreditaciones correspondientes que fueron intimadas a las distintas empresas. Siguiendo un poco con esto, para terminar la cronología de las distintas normativas y demás, una norma, una resolución importante y que vino a dar un poco de vuelta de todo lo que veníamos hablando, de esto de que los trabajadores cobraban sus remuneraciones como no remunerativas o remunerativas según trabajaran o no, es la resolución 279 del día 30 de marzo, que deroga aquella resolución que hacía esta distinción que acabo de manifestar, la resolución 219-220, y no solo que la deroga, sino que esta resolución 279 que estamos hablando ahora, empieza a tener vigencia desde el día, o rige desde el día 20 de marzo, que en realidad regía la resolución 219. Y acá ya no existe y no hay diferencia entre si trabajo en mi casa o no trabajo, si es remunerativo o no remunerativo, y acá empieza a aflorar fuertemente lo que va a terminar después en el decreto 329, que es la negociación. La negociación como forma de evitar conflictos, como forma de preservar la salud, como forma de evitar los perjuicios en la ocupación y los perjuicios en la continuidad empresaria y en la actividad comercial. Esta resolución 279 sigue, bueno, considerando el tema del personal esencial, la facultad de reorganización de la empresa, el carácter extraordinario y transitorio de las nuevas contrataciones,